Les saludamos a todos nuestros hermanos, deseando ricas bendiciones, y vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a ver Eliseo y los sirios, el título de la palabra, en el nombre de Jesús. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no te pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Mayormente, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esa es una palabra que puede estar diciendo Eliseo. Ahora, Eliseo, desde ya un profeta, que estaba ahí tranquilo, pero estaba, ¿cierto? Estaba gente tratando de hacerle problema al profeta, sitiarlo. Y dice la palabra del Señor que el Señor, el Señor ya tenía protegido a Eliseo. El criado de Eliseo estaba totalmente con miedo, pero el Señor, ¿cierto?, le abrió la vista espiritual, y este criado vio que también, así como estaba, donde estaba Eliseo, estaba sitiado por el enemigo, también estaba rodeando un ejército de Dios, con carros de caballos de fuego. Entonces, por eso sale la palabra: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y a los que sitiaban donde estaba Eliseo y traían quizá una amenaza contra él, Eliseo oró a Dios para que les trajera ceguera.
se fija en el Dios que nosotros, los hijos de Dios, creemos. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en el Dios de Israel. Y este Dios, desde ya, Él controla todo. Dios controla todo. Hoy en día muchos están con mucho miedo con la pandemia del COVID, pero es su poca fe. Porque si usted tuviera fe en Dios y tuviera la protección de Dios, se daría cuenta que es un virus nomás. Dios, amén, todo lo controla. Todo lo controla. Dios debe ser reconocido que su cobertura desde ya es la máxima cobertura que Dios puede poner ángeles para cuidarte, como también estaba cuidando al profeta Eliseo. Imagínense, estaba la duda en el criado de Eliseo, pero se le abre la vista espiritual y ve detrás de donde está, ¿cierto?, Eliseo, en esa casa, un ejército mucho más grande que los que venían a amenazar a Eliseo. Pero un ejército celestial con carro de fuego, gente a caballo. Ahora, ¿qué nos habla esta palabra a nosotros? Nos enseña que nosotros tenemos que tener, cierto, fe en un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo controla, un Dios que si nos sostiene en su mano, vamos a estar seguros. Esa debe ser la confianza. No tenemos que nosotros darle atributo al maligno, al diablo, como que el diablo puede llegar y venir y destruirnos. No, nuestra confianza debe ser que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Dios es nuestro socorro. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro ayudador. Y son más los que están con nosotros, hermanos y hermanas, que los que están contra usted. Son mucho más, y esa debe ser la confianza. La confianza, y esa confianza la tenía Eliseo. Esa confianza. Sí, había mala intención contra Eliseo, pero Eliseo les pidió al Señor que a sus enemigos les pusiera cegueras. Y un enemigo que no vea no puede actuar. Este Dios, Dios poderoso, Dios extraordinariamente poderoso, el máximo, el que tiene todo el poder, todo el poder. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, debe ser una persona de fe y confiar que el Señor está para bendecirle, que el Señor está para ayudarle, que el Señor está para darle, cierto, fuerza espiritual, que el Señor está para, amén, día tras día, hacer su propósito con su vida. ¿Qué propósito el Señor puede tener con nuestra vida? Unos para que prediquen, otros para que administren una iglesia, otros para que puedan, cierto, predicar por una radio, otros para que puedan predicar por televisión, otros para que puedan predicar por las redes sociales. Pero el Señor tiene propósito, y el propósito que el Señor tenía con Eliseo
desde ya no podía ser estorbado por nadie, ni por un ejército, ni por las malas intenciones del maligno. Qué lindo poder tener, ¿cierto?, a favor el Dios del cielo. El Dios del cielo. Hoy en día podemos ver, conflicto, ¿cierto? Hay conflicto en Israel, en Jerusalén. Podemos ver estos conflictos. Y desde ya muchos dicen, pero que, ¿por qué tienen que estar, ¿cierto?, las enemistades? Es que estas enemistades se están originando mucho tiempo, porque el enemigo siempre va a tomar a instrumentos para que vayan contra Israel. Ahora, ¿qué quiere Israel? ¿Qué quiere Jerusalén? ¿Qué quieren los judíos? Esto, que se les respete su territorio, su terreno, donde deben reconstruir el templo de Elohim. Y este terreno está ocupado por dos mezquitas del Islam, una que es Al-Aqsa y la otra Omar. Y para poner bien el templo de Elohim, del Dios de Israel, tiene que no solamente ponerse el templo, sino que tiene que estar el terreno debido para el patio del templo. Y este es el problema. Entonces, ¿quién tiene, cierto? ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que el diablo, mentiroso. Porque tiempo atrás, ¿cierto? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando Israel se constituyó como nación, sería, ¿cierto? Amén, 1948. Se constituyó como nación. En ese tiempo, el general máximo de Israel quiso destruir, ¿cierto?, lo que es la mezquita del Islam, porque él consideró que estaba en el terreno que tenía que ocuparse la reconstrucción del templo de Elohim, que miles de años atrás estuvo ahí. Pero no se realizó eso. Si se hubiera hecho eso, no estaría el problema hoy en día. Pero yo sé que todos los que se van contra Israel no les va bien. Así que es lógico que van a venir problemas hasta que no sé cómo se van a poner de acuerdo, pero tienen que darle el espacio para la reconstrucción del templo a los judíos. El Señor ponga la paz y ponga, ¿cierto?, la comprensión entre israelitas y palestinos. Ponga la paz, porque es muy importante la paz en Jerusalén. Todos nosotros tenemos que orar por la paz en Jerusalén. ¿Y qué podemos decir hoy en día? Que también en esta palabra podíamos ver, ¿cierto?, que los asirios estaban prácticamente contra Israel y también querían también traer problema a Eliseo, ¿cierto? Los que querían oprimir a Eliseo, pero no le resultó. No le resultó.
¿Por qué gana siempre Israel? Porque es el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que somos los evangélicos? Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué los evangélicos siempre estamos orando por Israel o por Jerusalén? ¿Por qué? Porque sabemos algo real, que Dios está con Israel, que está con Israel. Y estando con Israel, bueno, Dios le va a dar victoria siempre. Pero sí es conveniente la paz en Jerusalén. La paz en Jerusalén. Ahora, bíblicamente, ¿a quién le correspondería Jerusalén? Es una pregunta. ¿A los palestinos o a los israelitas? Vea la Biblia. Vea la Biblia. Cuando David entró triunfante, ¿cierto?, en Jerusalén, ahí empezó a danzar, iba al arca de la alianza y todo. ¿Ya? ¿Quiénes estaban ahí recibiéndolo? ¿Judíos o palestinos? Judíos. Cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén, ¿quién le estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Palestino o judíos? Judíos. ¿Se fija ahí está? Si la historia, la Biblia, mire, en el Antiguo Testamento habla de esto, da antecedente que Jerusalén es de Israel y también en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia y en paz se solucione todo esto. En paz. Porque las guerras producen muerte. Y la muerte en persona o en inocente también hacen que venga la tristeza. Así que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. La paz en Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. Eliseo estaba seguro. También yo creo que todos los que le sirven al Señor tendrán la cobertura de Dios. Y esta cobertura sale en el Salmo 91. Todo lo que dice el Salmo 91 justamente muestra parte de cómo Dios ayuda, cómo Dios bendice, cómo Dios protege. Porque si Dios te protege, tú estás seguro. Si Dios no nos protege, el enemigo arrasa con nosotros. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? También hay otra palabra. O también esa palabra que dice ahí, ¿cierto? En esta palabra que hemos leído, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Palabra del Señor. Hoy en día nosotros tenemos diferentes ataques, ¿cierto? Podemos ver que hay como una guerra, un levantamiento entre palestinos y israelitas. ¿Y qué problemas tendríamos nosotros en el mundo? El COVID. El COVID también es un problema. La cesantía es otro problema. La escasez. Los encierros son otro problema. Las enfermedades. La depresión, la angustia. Pero hay que estar como Eliseo. Como Eliseo estaba
seguro, seguro. Aunque estemos, ¿cierto?, con normas de no poder salir muchas veces a la calle, bueno, sabemos que son normas sanitarias, pero ya se están abriendo las posibilidades para salir. Ya empieza a volver la posibilidad. Entonces, tenemos que estar tranquilos. Todo se va a solucionar. Algún día ya no va a haber esta pandemia, no va a haber COVID y vamos incluso a andar igual, como hoy en día, en las partes públicas, al aire libre, así en público. Ya en Israel no se usa mascarilla. También vamos a avanzar en la bendición, porque el mismo Dios que estaba con Eliseo y esa cobertura angelical, esa misma estará con nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga.